Tengo una oferta de trabajo, 12 horas al día, media jornada, un solo día libre, sin paro, sin jubilación, sin sanidad, empezando a trabajar en la infancia y el salario medio al día es lo que cuestan 2,5 kilos de pan. ¿Firmas? ¿No? Es que os quejáis de todo. Luego dicen que si emprender, que si holdear, que si soy un león, pero así ¿cómo vamos a crecer? Estas son las condiciones laborales medias españolas de comienzo del siglo XX. Pero seguro que no le parecen bien a esta generación de cristal que no tiene cultura del esfuerzo. Quienes no tenían esta mentalidad de tiburón eran los trabajadores y trabajadoras que en 1919 en Barcelona llevaron adelante los 44 días de huelga, por los que se conquistó por primera vez la jornada de 8 horas. Ya les dijeron que iban a arruinar las empresas y a cerrarlas, les amenazaron, les atacaron de mil maneras y vencieron. En este vídeo conocemos su historia, la de la huelga de la canadiense y los años que vinieron después. Las chimeneas de la canadiense siguen en el paralelo de Barcelona. Son lo que queda de la Barcelona Traction Light and Power Company, instalada en 1911 con capital canadiense. El 5 de febrero del 19, esta fábrica de electricidad fue el centro de la lucha que vamos a conocer hoy. Empezó con el despido de 8 trabajadores, al descubrirse su afiliación a la CNT. Pero los jefes consiguieron el efecto contrario al deseado. Tras el despido, el resto de la plantilla se declaró en huelga pidiendo su readmisión. ¿Qué hicieron entonces los jefes? Despedir a 140 trabajadores. Se pasaron de listos. Si creyeron que lo habían solucionado, se equivocaban. Ahora se multiplicaban los motivos para pelear. El contenido de la huelga no era ya solo laboral, sino que el reconocimiento de los sindicatos se convirtió en una de las principales demandas. La huelga se extendió a otra fábrica, la eléctrica de Cataluña, de capital alemán. Parece solo 2 fábricas en una ciudad grande, pero son posiciones estratégicas. ¿Qué es eso? Son lugares donde los trabajadores tienen la capacidad de influir de manera decisiva en el funcionamiento del sistema. Es decir, que si se paran, pueden detener o afectar de forma significativa al resto de la economía y de la sociedad. Por ejemplo, transporte público, la electricidad, las telecomunicaciones, los puertos. ¿Qué pasó en este caso? Que si paran ambas fábricas dejan sin suministro eléctrico a gran parte de Barcelona y el 70% de la industria catalana. Y así la huelga se hizo general, que creció y duró 44 días. ¿Pero por qué? En primer lugar, la organización obrera se hizo más sofisticada, impulsando una caja de resistencia que recaudó 50.000 pesetas de la época para sostener la lucha, destacando la solidaridad del textil y los ferroviarios, que también estaban en huelga porque el suministro fue cortado. Además, consiguieron aplicar el control de la información sobre la huelga, secuestrando los bandos gubernamentales que anunciaban un falso final de la huelga en los diarios. El 1 de marzo, el gobierno incautó las fábricas, tratando de hacer la producción con soldados, pero estos son convencidos por los obreros y se niegan a trabajar. En esta situación, el gobierno asegura que habrá 4 años de cárcel para quien no se presente en su puesto de trabajo el 6 de marzo. ¿Creéis que pueden ponerlo? Lo intentad. Ese día, 3.000 obreros son encarcelados en el castillo de Montjuïc. Y esto, por lo que sea, enfada bastante a los huelguistas. La conflictividad en la ciudad aumenta hasta el punto que el 9 de marzo el gobernador militar de Cataluña, Milans del Bosch, declara el estado de guerra. Ya explicamos en el vídeo anterior qué sucedía con los estados de guerra en estos años, pero en resumen, el uso de fuerza, jurisdicción y tribunales de guerra queda permitido contra la propia población. Hacer huelgas y protestas en estas circunstancias está jodido. Desde los jefes de una eléctrica hasta el gobierno estatal y el gobierno militar de la ciudad, fueron aumentando la represión hasta declarar la guerra a los huelguistas. Y se supone que ya estaría, ¿no? Pues no, la última palabra la tiene la clase trabajadora que mueve la ciudad y la había parado. La huelga la había convocado la CNT, pero aun con todo lo que había sucedido, la CNT no había intentado extenderla a otras ciudades, ni la UGT se había sumado a convocar la huelga. El gobierno tenía miedo de que ese aislamiento se rompiera, que el conflicto se contagie, y una semana después, el subsecretario de Presidencia, José Morote, será enviado a Barcelona para reunirse con el comité de huelga, aceptando sus exigencias. A cambio del final de la huelga se consigue la libertad de casi todos los presos, readmisión de todo huelguista sin represalias, aumento general y proporcional de los obreros de la canadiense, el pago de la mitad del tiempo que se estuvo en huelga y la jornada máxima de 8 horas, aplicada el 3 de abril a nivel estatal. Sin embargo, esta historia no termina con el fin de la huelga. La victoria tiene 2 grandes efectos. 1, aumentará como nunca antes la afiliación a la CNT y 2, los empresarios tratarán de organizar todo tipo de contraataques.
Así, en diciembre, la patronal catalana intenta aplicar un cierre de fábricas que deje sin trabajo a 150.000 obreros hasta que no entreguen sus carnets de la CNT. Sin éxito. Ese no es su único movimiento. Por ejemplo, el encargado de desconvocar esta huelga ante 20.000 personas en un mitin fue el dirigente obrero Salvador Seguí, el Noi del Sucre. 4 años después sería asesinado por un pistolero de la patronal. A estos actos se les llamaron pistolerismo. Y tienen una relación directa con huelgas como esta. No será el único. Durante años, los patrones empezaron a financiar bandas de sicarios para asesinar a dirigentes sindicales, en complicidad con las fuerzas del orden, ante los cuales las organizaciones obreras comenzaron a defenderse. Esta historia nos sirve para ver qué estrategias destacan entre los empresarios estos años. Utilizar la represión del Estado y escalarla, sin admitir negociaciones, hasta que se ven forzados a negociar por miedo a perder el control. Así, mientras en estos años se consiguen conquistas como las 8 horas, no cesan la organización y la represión. Como explicamos en el vídeo anterior, la CNT creció con el prestigio de dirigir estas batallas, como la huelga de la canadiense, pero importantes sectores dentro de la misma consideraban que la acción debía limitarse a la pelea por mejorar las condiciones laborales y otros sectores optaban por distintos tipos de insurrección en diversas zonas, que fueron derrotados. No se contemplaba la preparación de un poder que pudiera hacer frente a un régimen en crisis que se revolvía dando una represión cada vez mayor. Salvo contadas excepciones, tampoco estuvieron a favor de la unidad de acción con otros sectores, como la UGT, cuyas direcciones además seguían tratando de llevar la conflictividad hacia la pelea por reformas dentro del sistema de la restauración. La lucha de clases venía en ascenso. El número de jornadas de huelga se duplica del 18 al 19, pero no se consolida una organización revolucionaria que se dedique a tratar de tumbar el régimen de la restauración tomando el poder. La burguesía sí que estaba organizándose en torno a una nueva idea. El viejo régimen de la restauración ya no les valía. Era necesaria una salida autoritaria para imponerse unas clases trabajadoras que no pudieran reaccionar ni organizarse políticamente. Tenían un espejo en el que mirarse, el ascenso de Mussolini y los fascistas italianos sobre la derrota del movimiento obrero de esos mismos años en Italia. Un sector del ejército tendría que armar el golpe. Fueron los africanistas, las tropas que dirigían la guerra colonial en Marruecos, de donde posteriormente saldrían los principales elementos del golpe franquista. De entre estos, encabezó el golpe el general Primo de Rivera, en el 23, con el apoyo de las gentes de orden, la monarquía, la iglesia, militares, terratenientes e industriales. El golpe fue presentado como una medida para regenerar España y acabar con la indisciplina social, tratando de acallar toda lucha de clases. Toda organización fue prohibida, excepto la UGT, que colaboró con la dictadura y tuvo ministros en la misma. Del 23 al 30, Primo de Rivera trató de beneficiar a la burguesía española con el dinero del Estado y la guerra colonial en Marruecos. Sin embargo, no logró construir una base política sólida. Además, la represión al movimiento obrero y la falta de soluciones a los problemas sociales generaron, por lo que sea, un creciente rechazo. Era una dictadura que nació prometiendo que la clase trabajadora no podría ser indisciplinada, con leyes contra las huelgas, privatizaciones, derogando la conquista de las 8 horas. Y es que ningún derecho conquistado estaba seguro sin una fuerza social que lo defienda, pero tampoco está segura sin apoyos ninguna dictadura. La dictadura se fue debilitando, sobre todo tras el impacto de la crisis económica internacional del 29, que aceleró el desgaste del régimen. La caída de la dictadura de Primo de Rivera, incapaz de contener el malestar social, trató de ser controlada por la monarquía, con intentos como la llamada dicta blanda del general Berenguer, que tampoco logró estabilizarse. Y es que a pesar de la represión, la calle no estaba en silencio. Un ascenso de huelgas, movilizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, pusieron en jaque al viejo régimen. La monarquía intentó una salida pactada, convocando elecciones municipales el 12 de abril del 31, ganando las candidaturas republicanas y socialistas en las principales ciudades. Ante el temor de un estallido revolucionario, la propia clase dominante optó por sacrificar al rey, quien huyó al exilio y el 14 de abril se proclamó la Segunda República. Para las masas obreras y campesinas, la República podía verse como una posibilidad de resolver problemas democráticos y de condiciones laborales y sociales. Para una parte de la burguesía, podía verse como la oportunidad de modernizar sus formas de gobierno para evitar una revolución social más profunda. Para conocer esos años 30, saltaremos de Historia Rebelde al curso La victoria era posible de Santiago Lupe, historiador y director de izquierdadiario.es, en la lista de reproducción de este curso, antes de seguir nuestro recorrido ya sobre la dictadura franquista. Y te prometo que esta es una historia de la Revolución Española y la Guerra Civil que no te van a contar en los libros del instituto ni en la televisión.
Si te ha gustado, suscríbete, comenta, comparte, síguenos en redes, déjame temas para preguntas y respuestas y nos vemos en Historia Rebelde, un proyecto de izquierdadiario.es.